Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Los exorcismos son más reales de lo que nosotros creemos, y aunque los asociamos muchas veces a solamente películas de miedo y de terror, o tal vez algunos libros, lo cierto es que muchas veces estas historias también están basadas en casos auténticos de posesiones demoníacas. Y es entonces que surgen muchas preguntas. ¿Existen más casos? ¿Más personas que hayan pasado por situaciones muy similares? Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento. Soy de Oaxaca. La siguiente historia está basada en hechos reales. Muy buenas noches a todos. La siguiente historia es un poco extensa, pero antes de comenzar quiero decirles que yo me consideraba una persona totalmente escéptica. No creía en nada lo relacionado a cosas de lo paranormal y la brujería. Sin embargo, después de lo que estoy a punto de contarles, mi perspectiva sobre este tema cambió drásticamente. Lo que viví con mi familia fue impactante y aterrador. Yo soy de Oaxaca, y esto ocurrió hace algunos 7 u 8 años. En aquel entonces, mi esposa, nuestro primer hijo, de apenas 4 años de edad, y yo compartíamos la misma habitación. Recuerdo que cierta noche, después de que nuestro hijo se quedara dormido, tras jugar un rato, mi esposa y yo nos recostamos en nuestra cama para ver la televisión. Hasta ese momento todo parecía completamente normal. Sin embargo, y de repente, nuestro hijo se levantó de la cama de una manera muy repentina y comenzó a llorar, pero también a reír al mismo tiempo. Esta risa era extraña y un tanto escalofriante, acompañada de llantos y de gritos. Sorprendidos y asustados, nos levantamos rápidamente de la cama. Yo le pregunté que qué era lo que sucedía, si había tenido alguna pesadilla, o por qué reía y lloraba simultáneamente. Con dificultad me respondió: «Papá, no quiero reírme, pero me estoy riendo». Esa respuesta nos asustó aún más, porque de un momento que yo consideré la posibilidad de que fuera simplemente una pesadilla, un berrinche o algo así por el estilo, pasó a algo diferente en tan solo unos minutos. Nuestro hijo se fue calmando poco a poco y de una manera muy extraña. Volvió a acomodarse y se quedó dormido. Mi esposa y yo pensamos que tal vez nuestro hijo era sonámbulo o que realmente había tenido una pesadilla. En ese momento nunca pasó por mi mente lo que estábamos presenciando. Podría tratarse de alguna brujería, ya que, como yo les mencioné al principio, yo era una persona muy escéptica. Sin embargo, mi esposa siempre ha sido muy católica. Total, esa noche no hicimos nada más, aunque nos quedamos muy intrigados y un poco asustados por lo que habíamos visto. Al día siguiente, pero un poco ya más tarde, mi hijo nuevamente se despertó y esta vez me asusté mucho más, porque mientras más reía, también lloraba al mismo tiempo. Y señalaba con su dedo hacia un espejo que teníamos justo enfrente de nuestra cama. Después de eso, mi hijo logró decirme: «Está parado ahí». Pero seguía entre llantos y risas, de una manera de verdad muy extraña. En ese momento miré hacia el espejo y les juro que vi algo. Vi algo en ese espejo, pero no logré distinguir qué es lo que era, porque ese espejo de repente se empañó, sin motivo alguno y repentinamente. El ambiente de ese cuarto cambió drásticamente.
se volvió muy frío y pesado. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de lo que le estaba ocurriendo a mi hijo. Y yo sabía que eso no era nada normal. Como mencioné, mi esposa es muy católica, así que en ese momento tomó a mi hijo y me dijo que iríamos a la casa de mi suegra. Mi suegra es una persona muy creyente de todas esas cosas y especialmente ella cree en la brujería. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando nosotros llegamos a la casa de mi suegra. Mi esposa le contó todo lo sucedido y después de escucharnos mi suegra dijo que esperáramos un poco, que iba a ir a buscar a alguien que nos iba a ayudar. Así que nos quedamos en esa casa esperando a que mi suegra regresara. Después de un buen rato, mi suegra volvió acompañada de una señora muy viejita. Creo que aquella señora tenía más de 84 años. Lo único que me pareció asombroso es que al hablar con ella, se sentía una paz y una tranquilidad inexplicable. Ella nos dijo que era necesario ir a comprar agua de colonia, aguardiente, albahaca y algunas otras hierbas. Hasta ese momento seguía incrédulo porque yo no entendía para qué usaríamos todas esas cosas. Sin embargo, mi esposa sin dudarlo un poco salió de la casa de mi suegra y fue a conseguir todo eso. Yo cuando vi esta acción decidí acompañarla y como ya era de noche nos costó un poco conseguir todo, pero lo hicimos. Cuando regresamos con todas las cosas, aquella viejita realizó una especie de ritual y con los ingredientes que nosotros llevábamos hizo una mezcla que metió en una botella de agua de colonia. Al finalizar nos dijo que todos los días, justo a las 7 de la noche, nos mojáramos la yema de los dedos con esa mezcla y le dibujáramos una cruz en la frente a nuestro hijo, y que de igual forma le mojáramos los pies así como las manos con esa mezcla. Después de eso me indicó que sacara el espejo del cuarto donde había ocurrido aquel suceso y que lo rompiera y tirara todo eso a la basura. Me comentó que nunca dejáramos espejos cerca de ese niño, ya que los niños son inocentes. Son como unos angelitos y al ser muy vulnerables, el diablo puede intentar llevárselos o poseerlos. Sinceramente, yo me quedé muy sorprendido con todo lo que nos dijo esa viejecita. Como sea, lo único que yo quería era asegurarme que mi hijo estuviera bien. Así que esa misma noche, al regresar a nuestra casa, tomé el espejo, lo saqué y lo llevé al basurero que está cerca de la colonia donde yo vivo. Cuando lo rompí, créanme que sentí un aire extremadamente caliente, el cual salía de ese espejo roto. Realmente yo me quedé sorprendido y especialmente cuando levanté la mirada y vi dos zopilotes muy extraños que estaban en un árbol, los cuales parecían que me miraban fijamente. Era muy extraño ver esos animales rondando por el basurero a altas horas de la noche. Cuando regresé a casa, le conté todo a mi esposa. Al día siguiente, volvimos a la casa de mi suegra y mi esposa explicó nuevamente todo lo que había pasado. Después de escucharla, mi suegra volvió a ir por aquella viejita. Esta vez me indicó que escarbara en las esquinas de mi casa y que allí encontraría algo enterrado, pero que yo no intentara abrirlo, solo debía guardarlo y ella iría hasta nuestra casa al día siguiente. Seguí las instrucciones. Excavé en las 4 esquinas de mi casa. En una de ellas encontré una botella de cerveza con algo negro dentro de ella. Al día siguiente, la viejita fue a mi casa, así como me lo dijo. Le entregué lo que yo había encontrado y ella realizó una limpia. Después de terminar, nos dijo que alguien había ofrecido a nuestro hijo al diablo, a cambio de algo, y aunque no sabía qué recibiría esa persona a cambio, mi manera de pensar cambió completamente en ese momento. La viejita junto con mi esposa rociaron varias lociones por toda la casa, las cuales habían preparado, y así estuvieron por un buen rato. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer muchas moscas, y a pesar de que la casa siempre estaba limpia. También encontramos 2 coralillos y algunos sapos. Aquella viejita realizó varios tipos de rituales y de limpias en mi casa durante casi un mes y poco a poco
el ambiente comenzó a cambiar. Jamás volvieron a aparecer animales extraños y sobre todo, mi hijo jamás se levantó, nunca llorando y riendo, como en aquellas ocasiones. Esa viejita nunca me cobró nada. Al final nos dijo que leyéramos la Biblia y que no importaba ser de cualquier religión, ya que Dios es solo uno. También nos aconsejó que prestáramos atención a nuestros conocidos así como nuestros familiares, ya que muchas veces, cuando alguien se enferma de repente, es porque alguien le quiere hacer daño. Esto me hizo reflexionar un poco, pues una conocida enfermó hace algún tiempo y de repente dejó de caminar inexplicablemente, y a pesar de que le realizaron muchos estudios e iba con diferentes médicos, nunca le encontraron algo. Al poco tiempo después falleció. Sé que mi historia le sorprenderá, pero después de esa experiencia, ahora yo creo en todo aquello que sea paranormal, en las famosas limpias, en las pulseras del ojo de venado, en el mal de aire, en el mal de amores, en el mal de ojo, porque lo viví en carne propia y ahora respeto todas y cada una de estas creencias y sé que algunos pueden no creerme, pero lo único que yo sé es que los enemigos siempre están muy cerca. Aquella viejita que nos ayudó lamentablemente falleció en el 2021. En su velorio había mucha gente, incluso personas que no eran de ahí del estado. Ahí fue donde yo conocí a más personas a las que esa viejecita ayudó sin esperar nada a cambio. Me contaron muchas de esas experiencias, igual o más impactantes que la mía, y como mencioné antes, hablar con esa viejecita generaba una paz profunda y te hacía sentir mucha confianza. Hablamos con ella como si la hubiéramos conocido desde hace años y siempre estaré eternamente agradecido con ella. Si te ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.